muchas veces Dios sí tiene la autoridad, tiene el poder para hacer cosas sorprendentes. Lo que a veces Él no ve es la fe en cada uno de nosotros. Jesús mismo le dio la respuesta del milagro que sucedió en esa mujer, que su fe la había salvado. Por eso tú debes estar cimentado en este tiempo en la fe y en la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es pues la fe que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una cosa es saber lo que significa la fe, otra cosa es tener fe y otra cosa es vivir a través de la fe. Y eso es algo que tú debes comprender. No sé en qué área tú te puedas encontrar. Si solamente conoces lo que es la fe, conoces que hay un Dios, conoces que hay un Salvador y te has quedado en ese punto nada más. Y la otra es que tú puedas tener fe, que realmente, como decía ahorita la palabra de Dios, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, que tú tengas la fe para que tu alma, para que tu vida pueda ser salva. Pero la otra fe que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra es la fe para caminar, no por lo que vemos, sino por lo que esperamos, por las promesas que Dios ha dejado en su palabra, por las cosas que Él ha dicho que va a hacer con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros caminamos bajo lo imposible y empezamos a ver el resultado de esa fe, nosotros estamos caminando por fe. Y yo quiero que en esta mañana, cuando tú salgas de esta reunión, tú puedas tomar una decisión de empezar a vivir por fe. Que ya no solamente creas, que a lo mejor tu problema no es de creer, a lo mejor tú ya estás bien seguro de que realmente hay un Dios, que hay un Salvador, pero realmente quizá hoy tengas la duda de caminar en fe. Tienes la duda a lo mejor de que tú puedes ser salvo. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, porque necesitamos tener un cimiento bajo la palabra de Dios para poder decir todos estos principios que estamos compartiendo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y es algo que tú debes tener muy en claro. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, repite conmigo, es necesario. Dile a la persona que está a tu lado, es necesario. Dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no solamente el acto de fe es acercarse. No, pues bueno, me voy a acercar a la iglesia para que mis problemas se resuelvan. Me voy a acercar a Dios para que mi vida cambie. No. Sino cuando tú te acercas a Dios, tú debes de creer que Él existe y que tú eres partícipe de la bendición que Él está diciendo en su palabra. Y créeme, en la palabra de Dios hay un sinfín de promesas para que nosotros podamos tener una vida plena, una vida segura en este mundo, y tú puedas tener la certeza de que todo te va a ir bien. La Biblia dice en el Salmo 23, una de las últimas frases, dice, el bien y qué, y la misericordia que me seguirán un mes, una semana. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces hoy tú debes nuevamente sí cuestionarte en cómo está tu fe. Cuestionarte si realmente crees en Dios, si realmente eres salvo, lo que veíamos el domingo pasado. Pero, ¿qué va a pasar con tu caminar de aquí en adelante? Quizás has venido a la iglesia durante mucho tiempo, pero no has visto nada nuevo, no has visto un cambio. Muchas personas dicen, ¿de qué sirve ir a la iglesia si siempre eres el mismo, nunca cambias? Porque hay algo que se llama fe que no lo estamos poniendo en acción. Y la Biblia aquí dice, porque es necesario, ¿cómo decía? Es necesario que el que se acerque a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Dice, y que es, ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Es muy importante, iglesia, que podamos entender esto,
porque sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe, aunque te portes bien, aunque hayas dejado de hacer algo incorrecto, no vas a agradar a Dios. Muchas personas tienen la idea equivocada que con dejar de hacer cosas que hacían antes, están agradando a Dios, pero no es así. El dejar de hacer cosas malas que hacías antes es una convicción que tú has entendido que esas cosas no te van a causar nada bueno, pero no estás agradando a Dios. Pero cuando tú haces esas cosas con fe, algo empieza a cambiar. Y Dios empieza a notar en ti algo diferente. Dios empieza a notar en ti que tú estás haciendo una obra para poderle honrar a Él. Y por eso mucha gente a veces dice, pero ¿por qué me pasa esto si estoy orando? ¿Por qué me pasa esto si me estoy portando bien? Si estoy asistiendo a la iglesia, si estoy orando, si estoy haciendo esto y lo otro. Hay que ponernos a reflexionar que si realmente todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con fe, o lo estamos haciendo con alguna intención para que nos vean, para demostrarle algo a Dios, porque a Dios no se le tiene que demostrar nada. Dios sabe las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Él es el único que puede ver el corazón. Por más que yo esté en este lugar parado y viendo a todos, yo no puedo ver lo que hay dentro de tu corazón. Yo no puedo ver lo que tú estás pensando. Yo no puedo ver cuál es la intención por la cual tú vienes a este lugar, la intención por la que tú oras, la intención por la que tú lees la palabra. Pero Dios sí la conoce, porque la Biblia dice que Él todo lo ve, todo lo ve. Recuerda esa parte del Génesis cuando Adán había fallado delante de Dios y él se quiso esconder, él se quiso argumentar, pero ¿sabes lo que Dios miró? Miró su corazón y le dijo a Adán, ¿por qué me has desobedecido? Y lo primero que él hizo fue poner una excusa. Y muchas veces nosotros ponemos excusas para poder justificar las cosas que estamos pasando. ¿Por qué estoy pasando este mal momento? No, pues es que el cónyuge, mis hijos, es que la situación, es que el estrés, la enfermedad, y inmediatamente ponemos excusas. ¿Y dónde estamos poniendo nuestra fe? Recuerda, para que Dios pueda hacer el milagro, se necesita esa sustancia de la fe. Se necesita que realmente tú puedas creer, como esta mujer que vimos en el video, que ella tenía un problema de años, un problema que venía sufriendo desde mucho tiempo, pero ella decidió tener fe y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿qué? Seré sano. Eso te habla de una fe, de una convicción, de que pudo estar quizá en la iglesia, pudo estar ofreciendo sacrificios durante mucho tiempo, pero le faltaba la fe, le faltaba la convicción, le faltaba la seguridad de creer que Jesús realmente tenía el poder para curarla. Y cuando ella decidió tener fe en vivir a través de la fe, el milagro ocurrió. Hoy es tiempo, iglesia, de que cada uno de nosotros vivamos por fe. Y por eso esta es una palabra muy importante, porque uno de los cimientos de tu vida debe ser la fe. Si no tienes fe, no importa el esfuerzo, la disciplina que tengas, no va a pasar nada. Recuerda que todo es por fe. Repite conmigo, todo es por fe. Y quiero que en este tiempo también podamos entender la importancia de la palabra de Dios. La fe solamente se puede alimentar por la palabra de Dios. La fe no se alimenta de una charla, de una predicación. Obviamente sí sirve porque se comparte la palabra, pero tu fe se alimenta de lo que tú estás dejando que entre a tu corazón. Y por eso quiero que me acompañes al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, que también la Biblia nos da una pauta muy importante de lo que es la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16.
de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? O sea, debemos entender esto, que la Biblia fue escrita por algunos personajes de la Biblia, pero la inspiración de la Biblia, ¿de quién procede? De Dios. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y te va a ser útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso siguiente. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Créeme, entre más tú conoces la palabra de Dios, tu vida va siendo transformada. Si tú no logras ver ningún cambio, si tú no logras ver alguna cosa que está sucediendo dentro de ti, es porque tú no tienes contacto con la palabra. Es porque tú no sabes, no conoces la palabra de Dios. Si me bajara a preguntar ahorita y les empezara a preguntar ¿cuántos versículos de la Biblia te sabes? ¿Qué es lo que tú responderías? ¿Quieren que lo averigüemos? A ver. No, si se pusieron bien nerviosos. ¿Qué tanto hay de la palabra en ti? Realmente, si nos fuéramos uno por uno, a ver cuánto de la palabra tienes en tu corazón y tienes en tu mente. Debes hacer esta pregunta que te incomode, que te haga reflexionar, que te haga decir, pues sí, no tengo palabra. Y entonces, ¿cómo el Espíritu te va a recordar algo que no hay en tu corazón? ¿Cómo el Espíritu Santo pretendes que haga una obra en tu pensamiento si no hay una palabra que Él pueda recordarte? Pero ¿sabes la diferencia entre lo que sí guardamos en el corazón? Porque cuando hay problemas, cuando hay circunstancias, tú sí te acuerdas de lo que te hicieron hace 10 años. ¿Te acuerdas de lo que te hicieron en ese momento cuando te hirieron? Y lo puedes describir a detalle. Lo puedes decir hasta con coraje porque tú recuerdas. Porque lo tienes guardado, ¿qué? En tu mente, en tu corazón. Y así como cuando recordamos esas situaciones y las decimos al pie de la letra, yo recuerdo que me dijiste tal. ¿Cuánto les ha pasado? A nadie. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué iglesia tremenda. Sinceramente, ¿a cuánto les ha pasado? Yo recuerdo que la fecha, en el día, en la hora, hasta recuerdas cómo estaba vestido, cómo te lo dijo y lo imitas. Es que tú me hiciste así. Y sin darnos cuenta, realmente tenemos albergado cosas incorrectas en la mente y en el corazón. Entonces, cuando no hay palabra, el Espíritu Santo no puede hacer ni una obra, porque no tiene de dónde agarrar, no tiene de dónde sustentarse. Tú sustentas esos recuerdos con los hechos que pasaron y por eso los tienes y los traes a la memoria. Pero cuando el Espíritu Santo no ve palabra en nuestras vidas, no puede hacer nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que crea que le hay, el que se acerque debe creer que le hay y que es que galardonador. Si tuviéramos hambre, si la gente en este mundo tuviera hambre por la palabra, realmente se aprendería todas las promesas que Dios tiene para su vida y las diría con convicción. Hay un cantante cristiano que se llama Don Moen. Es un artista cristiano que tiene, a mí me gusta porque tiene canciones muy, muy personales, muy profundas. Pero en una administración que yo llegué a escuchar de él, él decía, recuérdale a Dios su palabra.
Recuérdale lo que está escrito en ella. ¿Sabes? Una vez Dios estaba muy enojado con el pueblo de Israel y Moisés le recordó a Dios su palabra. Le decía: Señor, acuérdate de tu palabra. Acuérdate que tú ibas a hacer un milagro con este pueblo, que tú lo ibas a sacar de Egipto con mano dura, con mano poderosa, y lo llevarías a la tierra prometida que tú dijiste. Acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob. Acuérdate de tus palabras. Y fue ahí cuando Dios tomó la decisión de tener misericordia del pueblo. ¿Sabes? A Dios le gusta que le recordemos su palabra. Por eso es importante que la palabra de Dios pueda estar en tu mente, en tu corazón, en tus labios. Que cuando tú ores, tú puedas utilizar la palabra de Dios. Porque a veces, sin darnos cuenta, nuestra oración es puro sentimiento, ¿sí o no? Pero también una oración eficaz es aquella que va respaldada por la palabra de Dios. Hay una historia muy particular, yo quiero que me acompañes rápidamente a leerla. Está en el libro de Juan, capítulo 6. La vamos a leer rápido. Y tú vas a leer desde el primer capítulo, pero nos vamos a ir al verso 58. Aquí vemos que Jesús estaba diciendo que Él era el pan. Recuerden que Jesús, durante su ministerio, Él en muchas ocasiones dirigió palabras que decían: yo soy la puerta, yo soy la resurrección, la vida. ¿Alguien se acuerda de otra? Yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega. ¿Qué más? Yo soy el buen pastor. Y así hay mucha palabra que Jesús decía, pero en específico, en este verso, en este capítulo, Jesús decía: yo soy el pan que descendió del cielo. Y esa pequeña palabra trajo un conflicto muy grande entre la sociedad y entre los ministros que estaban en ese tiempo, los fariseos, los saduceos y todas las personas que estaban al frente de la iglesia. Y vamos a leer verso 58. Dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Dice: el que come de este pan vivirá ¿qué? Eternamente. Dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea, Jesús estaba enseñando, diciendo palabras muy fuertes que en ese tiempo eran como herejías. Verso 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es ¿qué? Vida. Y lo que necesita este mundo, lo que necesita tu alma es espíritu y es vida. Y todo eso solamente lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Así como el domingo pasado veíamos que la salvación no proviene de ninguna otra persona que no es Jesús. El espíritu y la vida no viene de otra fuente sino de la palabra de Dios. Y eso es algo que tú debes entender para que tú puedas anhelar conocer la palabra de Dios, para que tú puedas anhelar adentrarte en leer la palabra de Dios. Créeme que algo de lo que sufren las iglesias es tener la disciplina de orar y de leer la palabra de Dios. Hoy pregúntate, ¿tú tienes una vida devocional? ¿Tú realmente estás leyendo la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando de aquello que te da espíritu y vida? Y vamos a seguir leyendo lo que dice.
Dice, el Espíritu es el que da la vida, verso 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son ¿qué? Espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que ¿qué? Que no creen. O sea, había discípulos, porque ahorita vamos a ver que Jesús no solamente tenía 12 discípulos, tenía más. Y dice que la Biblia, que había discípulos que estaban con el mismo Jesús, pero que no creían. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Fíjate lo que dice el verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios, nos parecemos a esos discípulos que, dice aquí, que vuelven atrás. Fíjate qué palabra tan tremenda es esta. Dice que Jesús tenía muchos discípulos, o sea, personas que les enseñaba. Y dice que a causa de esta revelación que Él dio, que Él era el pan, dice que muchos se volvieron atrás, que muchos no creyeron realmente. Por eso tú puedes estar en la mejor iglesia, puedes tener la mejor casa, el mejor trabajo, puedes tenerlo todo, pero si no crees, no te sirve de nada. Puedes tener conocimiento, puedes tener talento, puedes tener gracia, pero si no crees, de nada sirve. Y a mí esta palabra cuando yo la leí me impactó mucho. Entonces quiere decir que incluso siendo discípulos de Jesús podemos volver atrás. O sea, el que vengas a la iglesia, el que se te comparta, no significa que tú seas aprobado. Recuerda que la Biblia dice que muchos son los escogidos. ¿Pero qué? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Una vez más dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, a otro de sus discípulos, dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y aquí viene esta palabra que muchos conocemos, tú tienes palabras que de vida eterna. O sea, hubo 12 discípulos que reconocieron que la palabra que venía de Jesús era espíritu y era vida. Y nuevamente aquí Pedro tuvo la revelación. A mí me encanta la vida de Pedro porque él tuvo mucha revelación. Recuerden que una vez Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y le empezaron a decir, no, pues unos dicen que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que pues eres un varón, un maestro. Pero Jesús se vuelve a ellos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y hay un hombre que se llama Pedro que le dice, tú eres Jesús el Cristo. Y Jesús le dice, Pedro, no te lo que reveló ni carne ni sangre. Algo que me gusta mucho de la vida de Pedro, que es que en su vida hubo mucha revelación. Y sabes, la revelación es algo que escasea en estos días, porque no creemos, porque no hay fe. Porque Pedro fue uno de los discípulos, dice que cuando tuvo el llamado de Jesús, dice, lo dejó todo. Dice que dejó las redes, dejó a su padre, dejó todo y siguió a Jesús. Ese tipo de convicción es la que tenemos que tener en estos días. Ese tipo de fe para creer en que Dios va a hacer algo es el que necesitamos para ver los milagros en este día. ¿Cuántos los creen? Amén.
Dile a la persona que está a tu lado, ¿tienes fe, sí o no? Dile, ¿crees en la palabra, sí o no? Si no, este es el día en que tú te puedas cimentar en la fe y en la palabra de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso. Fíjate esta gran escena. Verso 68, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, repite conmigo, y nosotros, a este grupo que estamos aquí, y nosotros, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Aquí este hombre está hablando de fe. Dice, nosotros hemos creído. Recuerda ese verso de Hebreos. El que se acerque a Dios, ¿debe qué? Creer que Él existe y que somos galardonadores de los que le buscan. Pedro le fue revelado esta palabra, que Jesús era el Hijo de Dios y que estando en el camino de Jesús iba a ser galardonador de todo lo que Él pudiera decir. Pedro creyó en esa parte que dice el Evangelio, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los dijera. Si tú ves el testimonio de Pedro cuando él ya era apóstol, él dice, ¿sabes qué? Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué? Eso es lo que te doy. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Y dice que esa persona inmediatamente fue sanada, porque él daba de lo que él había recibido, que eran palabras de vida eterna. ¿Sabes? Lo que tú tienes, eso es lo que das. Si tienes rencor, vas a dar rencor. Si tienes tristeza, vas a dar tristeza. Si tienes enojo, vas a dar enojo. Pero si tienes fe, tú vas a dar de fe. Por eso en esta mañana yo quiero que cada uno de ustedes pueda llenarse de fe y de la palabra, para que ustedes tengan algo que dar allá afuera, para que ustedes que están aquí puedan darle algo a su familia que no han visto en todo este tiempo. Pero tuya es la decisión de creer y de tener fe. Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya dice aquí el verso 70 y 71, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero para que nosotros podamos entender esto, debemos analizar que nosotros simplemente somos un instrumento. ¿Sabes? Jesús fue un instrumento en las manos de Dios. Y ya para cerrar este tema, quiero que esta palabra podamos entenderla de una manera más importante en el libro de Juan, capítulo 17. Y la clave está en la última oración de Jesús. En esa última oración que Él hizo en esta tierra, antes de que ascendiera al cielo. Juan capítulo 17, verso 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos hacia el cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que de vida eterna, dice, a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿qué? Esa es la vida eterna, que te conozcan a Dios. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces vemos que Jesús era un instrumento. Él no era pues el protagonista,
Él era un siervo que vino a realizar una obra para cada uno de nosotros. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y fíjate lo que dice esto, a mí me impactó mucho. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran, ¿y qué? Y me los diste. ¿Y han guardado qué? Tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Subraya el verso 8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Este verso tiene una importancia muy grande. Dice, porque las palabras que me diste, o sea que Dios, antes de que Jesús viniera a este mundo, Dios le encargó toda la misión completa. Y Dios le dijo a Jesús cada palabra que tenía que decir en esta tierra. Y Jesús, al finalizar su labor, le dijo, Señor, las palabras que me diste, ¿qué? Les he dado. Y ellos las recibieron. ¿Sabes? Cuando nosotros somos íntegros en transmitir lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere hacer, algo sobrenatural sucede en la vida de la gente. Pero cuando nosotros queremos influenciar, cuando nosotros queremos sacar un beneficio propio, las cosas no empiezan a resultar. Por eso la importancia que entendamos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder. Y tiene poder cuando uno la utiliza para bendecir, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Si tú vas a corregir algo en este tiempo, que sea conforme la palabra de Dios. ¿Sabes? Tú debes hacer una obra en este tiempo, tú como matrimonio, que tú le puedas decir a tu cónyuge, ¿sabes qué? Tú me puedes corregir a través de este libro. Cuando tú no veas que yo esté haciendo algo de lo que me ordena este libro, tú tienes la autoridad para recurrir a él y exhortarme conforme a la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que hacen a veces las parejas? Echan culpas, no, es que tú eres acá, sacan la metralleta, ¿sí o no? Pero en esa corrección que tú quieres hacer, ¿cuándo estás utilizando la palabra de Dios? Porque a veces se nos olvida y a veces, como te decía, hablamos de lo que tenemos dentro. Hablamos desde las heridas, hablamos desde el enojo, hablamos desde el disgusto. Pero cuando hablamos con sabiduría y corregimos conforme a la palabra de Dios, la palabra va a ser útil para corregir. Pero cuando la corriges a tu criterio, a tu modo, simplemente va a haber desorden. Por eso tú hoy empieza a hacer de este libro que sea una guía para ti, que tú puedas conocerlo. Si tú quieres aplicar principios para tu familia, para tu negocio, para tu matrimonio, para tu hogar, debes de conocerlo. Debes saber cuál es el plan que Dios tiene para la familia. Debes conocer el propósito del cual Dios tiene para el matrimonio. Si muchas parejas allá afuera conocieran el propósito de Dios para el matrimonio, no hubiera tantos divorcios en este tiempo. ¿Sí o no? Si conociéramos la palabra de Dios, no estaríamos sufriendo como estamos sufriendo en este tiempo. Dios dijo, mi pueblo, ¿qué? Perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea que la palabra no estaba siendo enseñada. ¿Y sabes qué? Tú, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levanten la mano. Tú tienes la responsabilidad de instruir, de enseñar la palabra de Dios a las otras generaciones. No son las maestras que están allá abajo. No es la iglesia en la que tiene que ser el trabajo. Eres tú como padre de familia. Pero si no conoces la palabra de Dios,
Tú vas a instruir, tú vas a enseñar desde tu experiencia, desde tus carencias, desde tus ausencias. Es que yo no tuve quizá padre, pero le voy a enseñar cómo se tiene que formar, o cómo tiene que comportarse, cómo tiene que ser. Y ¿sabes qué? Muchos así fuimos educados, desde las carencias que tuvieron nuestros padres. Pero hoy es el día donde tú debes aprender a enseñar desde la perspectiva, desde el plan que Dios tiene para tu vida. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo por Él y para Él. Así que donde estás, ponte de pie en esta mañana. La pregunta de esta tarde: ¿qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Hoy reflexiona qué es lo que está saliendo de tu corazón. ¿Qué cosas realmente estás evidenciando en este tiempo? Primeramente en tu hogar. ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? ¿En qué se está viendo en tu hogar las convicciones que tienes? ¿En qué están viendo los demás en lo que tú crees? Sabes, créeme, a veces estamos tan carentes de fe y de la palabra que Dios no se mueve porque no ve fe. A veces no vemos milagros porque Dios no puede ver la fe. Imagínate esta reflexión. Si esa mujer simplemente tocó el borde de su manto y un gran milagro sucedió, imagínate si nosotros tuviéramos esa pizca de fe para creer que esas cosas pueden suceder, para que la enfermedad pueda ser sanada, para que el cambio de mente, el cambio de actitud en una persona se pueda ver reflejada, para que un milagro pueda suceder en nuestra ciudad. Esa es nuestra realidad. Hay una ausencia de fe en el pueblo de Dios, porque la palabra ya está escrita: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si se arrepintieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos. Entonces, ¿por qué Dios no está oyendo? Primeramente porque no nos hemos arrepentido, pero no ha visto fe en la iglesia. Y eso sí es algo preocupante, porque no nos debemos preocupar por qué tan lleno pueda estar una iglesia, qué tantos miembros pueda tener una iglesia, una congregación, sino qué tanta fe la iglesia está produciendo. ¿Qué tantas señales están viendo en las familias? ¿Qué tantos testimonios están contando? ¿Qué es lo que Dios está realmente haciendo en cada uno de nosotros? Pero si Dios no está haciendo nada, es porque Él no está viendo fe. Y ese es un punto, es un foco de atención en el cual nosotros que tenemos que tomar la decisión de volvernos a Jesús, de cimentarnos en la fe, de cimentarnos en la palabra de Dios para que algo pueda ocurrir en estos tiempos. La Biblia dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfría, y es porque nos estamos dejando llevar por lo que está pasando, nos estamos dejando llevar por la realidad y no estamos teniendo la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Creemos más en lo que está pasando que en lo que no vemos. Creemos más en lo que puede suceder en la realidad que en lo que puede hacer Dios. A lo mejor no hemos creído que Dios puede salvar familias. A lo mejor no hemos creído que Dios puede hacer conversiones tan impresionantes como la de Pablo. A lo mejor no hemos creído que Dios puede hacer milagros como los que hizo con Lázaro. A lo mejor no creemos que somos merecedores
de la gracia de Dios. Por eso hoy vas a cerrar tus ojos y vas a hacer una oración, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de las familias, de nuestras vidas, y que tú ahí hagas una oración y digas: Señor, yo quiero creer, yo quiero, Señor, vivir una vida de fe, Padre. Yo no quiero ser solamente un oidor, un conocedor. Yo quiero, Señor, vivir por fe, yo quiero caminar por fe. Y ahí vas a alzar tus labios en esta mañana como una necesidad, como una petición sobre tu vida, pidiéndole a Dios que ponga en tu vida fe. Dile: Señor, pon en mí fe, porque quizá no he creído, no he tenido la fe, Señor, para creer que tú tienes el poder. No he tenido la fe, Señor, para creer que yo puedo ser galardonador. No he tenido la fe, Señor, para poder creer que yo puedo ser sano, en que yo puedo ser levantado, en que yo puedo ser curado, en que yo puedo ser sanado de mis heridas, Señor. Dile: Padre, yo quiero creer en esta mañana. Dile: dame la oportunidad, Señor, de que tu palabra haga una obra en mi mente, en mi corazón, Señor, porque Él conoce tu necesidad. Él conoce realmente cuál es nuestra necesidad, porque el Padre conoce a sus hijos, y así como un padre conoce la necesidad de un hijo, aunque ni siquiera hable, Dios conoce tu necesidad. Pero Él anhela que tú puedas creer, que tú puedas tener fe, que hoy tú puedas realmente decirle al Señor: yo quiero conocer de tu palabra, yo quiero conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios fiel, del cual he escuchado, pero que nunca he conocido, quizá por esa falta de fe. Dile: Señor, haz una obra. Hay tanta necesidad en este tiempo que a veces nos ha hecho indiferentes, nos ha hecho orgullosos, nos hemos desilusionado tanto que ya no creemos, pero es porque no ha habido fe. Pero dile: Padre, hoy, en este día, Señor, hoy es el día donde yo decido creer, donde yo decido cimentar mi vida en la fe y en la palabra, Señor. Dile: Padre, pon ese fundamento en mi corazón, en mi mente. Dile: Padre, yo me quiero comprometer a conocer más de ti, para que en mi mente, en mi corazón pueda haber palabra que tu Espíritu Santo pueda recordar, que tú puedas traer a mi mente, a mi corazón, cuando haya necesidad, cuando haya quebranto, cuando haya, Padre, escasez, cuando haya soledad, cuando haya tristeza, que esa palabra, el Espíritu Santo que está guardada en mi mente y en mi corazón, la recuerde y yo empiece a proclamar, a declarar que yo puedo ser librado, que tú eres mi pronto auxilio en cada tribulación, Señor. Dile: Padre, necesito tanto de tu palabra, necesito tanto de tu fe, que yo no puedo solo, pero tú puedes hacer el milagro, Señor. Si tú hoy tocas mi vida, si hoy tocas mi mente, si hoy tocas mi corazón, el milagro puede suceder, Señor. Levanta tus manos en esta mañana y pídele al Señor que haga de ti un hombre, una mujer de fe. Dile: Señor, no quiero volverme atrás como volvieron atrás esos discípulos. Dile: Padre, yo quiero ser como Pedro, que tenga la convicción de decir: yo he creído en ti. Nosotros, mi casa y yo hemos creído en ti y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para hacer una obra por cada uno de nosotros. Padre, que tu palabra, Señor, que la fe y tu palabra sean un anhelo en la vida de cada uno de tus hijos. Que la fe y la palabra, Señor, nunca falten dentro de cada uno de nosotros. Padre, que siempre haya una palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por último, dile: Señor, dame hambre por tu palabra. Dame sed, Padre, para buscarte. Dile: Señor, si me ha costado mucho
el leer tu palabra, el disciplinarme. Señor, solamente tú puedes darme amor por tu palabra. Solamente tú puedes atraerme, Señor, para conocer de tu palabra. Si tú se lo pides con todo tu corazón, Dios te puede dar un hambre, Dios te puede dar una sed para poderte enamorar de su palabra, y que todos los días tú puedas recibir de fe, todos los días tú puedas recibir una promesa, todos los días tú puedas vivir bajo la palabra de Dios. Padre, que tu palabra haga una transformación en este tiempo, Señor, en cada uno de tus hijos. Señor, solamente tú puedes hacerla ahora. Señor, solo tú miras el corazón, y por eso te pedimos que tu misericordia, Señor, sea extendida sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, las familias necesitan de tu palabra, los matrimonios necesitan ser guiados por tu palabra, Señor. Pon en el deseo de cada uno de tus hijos, Padre, el tener esa hambre, esa sed para buscar de ti, Señor. Espíritu Santo, haz una obra en este día. Levanta tus manos hacia el cielo en esta mañana. Y haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso de que primeramente vas a creer. Dile: Señor, yo voy a creer en ti, Padre. Yo voy a realmente a decidir con mi alma y con mi corazón creerte a ti. Pon las manos en tu corazón y dile: Señor, toca mi corazón. Solamente tú puedes tocar este corazón. Solamente tú conoces, Señor, la condición en la cual se encuentra este corazón. Si hay heridas, si hay, Señor, pensamientos, ideas, si hay, Señor, argumentos, si hay, Padre, dolor, tú conoces este corazón. Y tu palabra, Señor, puede venir a sanar, puede venir a consolar, puede venir, Señor, a traer libertad. Solamente tu palabra, Señor, puede hacer una obra en este corazón. Pon las manos en tu cabeza y dile: Padre, revela tu palabra a mi mente y a mi espíritu. Dile: Señor, abre mi entendimiento, Señor, para que tu palabra pueda ser revelada a mi mente. Que no sea una historia, que no sea una charla, sino que sea revelación dada por ti, Señor. Quita todo entenebrecimiento, Señor, de mi mente y de mi corazón. Quita, Padre, todo velo. Quita, Señor, toda oscuridad. Quita, Señor, todo argumento. Quita, Señor, toda idea equivocada, Padre, y abre mi entendimiento. Abre, Señor, mi mente para que tu palabra sea revelada, para que cada palabra que yo escuche, Señor, venga y sea como una semilla que sea sembrada en mi mente y en mi corazón, y yo pueda ver una obra, Padre, en este tiempo, Señor. Y levanta tus manos y dile: Padre, quiero conocerte más a ti. Yo quiero, Señor, conocerte más a ti. Dile: Padre, pon ese cimiento de la palabra y de la fe en mi corazón, Señor, porque es lo que necesito, es lo que mi familia necesita, es lo que Tasco necesita, Señor, que estemos cimentados en ti. Padre, te pido que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de los corazones de tus hijos, y que tu palabra y tu fe, Señor, puedan ser cimentadas en cada uno de nosotros. Así te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dan un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Gracias.